bienvenidos a todos, hermanos y hermanas. Es un gozo poder reunirnos presencialmente, pero también queremos saludar a todos aquellos que aún nos tenéis que ver desde casa. Damos gracias al Señor por su fidelidad, por su bondad para con su pueblo. Él es santo, Él es digno y hemos venido a adorarle. Y quiero invitarlos a que en esta mañana lo hagamos y que sigamos la exhortación y el ejemplo del salmista en el Salmo 104 y versículo 33. Salmo 104, versículo 33, dice así: Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Hermanos, vamos a alegrarnos juntos en el Señor en esta mañana. Vamos a ponernos en pie y alabarle por medio de una canción.
Vamos a continuar con nuestra alabanza al Señor en esta mañana y vamos a hacerlo ahora leyendo juntos el Salmo 24. Vamos a abrir nuestras Biblias, Salmo 24. Dice así, Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana venimos delante de ti, entramos a tu presencia, justificados por la fe en Cristo Jesús, tu Hijo. Oh Señor, si estamos aquí en esta mañana limpios, es por la sangre de Cristo, por su muerte en la cruz, en nuestro lugar, a nuestro favor. Por eso, oh Dios, en esta mañana te damos gracias y te damos gloria. Y como el salmista expresa en este cántico para abrir las puertas de la ciudad santa al Rey de la Gloria, nosotros en esta mañana queremos también abrir nuestro corazón y nuestra mente para declarar que en nuestra vida tú reinas, que Cristo es el Rey, que Él es nuestro Señor, Él es fuerte y poderoso, poderoso para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de nuestra condenación eterna. Oh Señor, no estamos aquí por nuestros méritos, eso lo reconocemos, eso lo sabemos, tu palabra nos lo enseña. Tu Espíritu quitó nuestra ceguera y ahora, Señor, vemos con claridad que nuestra salvación no es algo que nosotros nos hayamos ganado ni que nos pudiéramos ganar, que la salvación es tu regalo, es tu obra completa, una obra de gracia. Por eso, Señor, en esta mañana hemos venido un grupo, un pequeño rebaño de tu gran redil a adorarte, a exaltar tu nombre, a unirnos con toda la creación, a dar gloria a Dios, al Dios eterno, al Dios en tres personas, a echar delante de ti toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, la inseguridad y la incertidumbre a nuestro alrededor que trata de dominarnos. Porque
Oh Señor, estamos seguros en ti, estamos confiados en ti. Y por eso en esta mañana traemos delante de ti, por medio de estas canciones, nuestra alabanza, nuestra adoración. Oh Dios, queremos que en esta mañana tú seas exaltado entre tu pueblo. Y te damos gracias porque podemos exaltarte por tu gran amor y misericordia que nos mostraste en Cristo. Oh Señor, recibe nuestra adoración y nuestra gratitud en esta mañana que te ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos cantando puestos en pie.
Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7 en esta mañana, aunque vamos a estar estudiando de manera particular los versículos 3 y 4. Y vamos a leer todo. Este es todo el párrafo que estamos considerando. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Dice así: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esta es la palabra de Dios y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que ahora Él dirija nuestra meditación en su palabra en esta mañana. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, que nos guía y nos dirige y nos instruye, que es poderosa para salvar al incrédulo y que es poderosa para santificar al creyente. Nuestro Dios, en esta mañana queremos adorarte también por medio de la meditación de tu palabra, por medio del estudio de tu palabra. Queremos darte gracias también por el privilegio de que tu palabra en esta mañana es predicada, y también queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a nuestro hermano Daniel Corral en la predicación de la palabra allí en la iglesia en Seiso, que él también pueda proclamar la verdad con convicción, con la autoridad que tu palabra tiene, porque es tu palabra, para edificación de los hermanos allí y también para la salvación de aquellos que aún no han creído en Cristo. Y del mismo modo te pedimos también por este momento aquí, que al ser expuesta tu palabra, tú hagas tu obra poderosa en los que escuchan, que tú actúes conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu poder, según tu corazón. Porque, oh Dios, tú quieres salvar y tú quieres edificar a tu pueblo. Por eso, Dios, en esta mañana danos humildad en nuestro corazón. Danos seriedad y solemnidad en nuestra mente para frenar pensamientos que ahora no competen. No es el lugar, no es el momento. Ayúdanos tú y dirígenos para que estemos plenamente concentrados en tu palabra y plenamente dispuestos a obedecerla según la entendemos, según la vamos comprendiendo. Y que tú, Señor, me dirijas para que yo no sea un estorbo a la proclamación de la verdad, sino que hable de acuerdo a tu palabra revelada
según tú nos la has revelado, Señor, para que en esta mañana seas tú, solo tú, el que habla, y seamos todos nosotros los que estamos aquí y aún los que nos escuchan desde casa, seamos nosotros los que escuchemos, entendamos y apliquemos tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No todos los caminos conducen a Roma. No hay varios caminos que nos conducen a Dios. La salvación únicamente es posible a través de Cristo Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Este pasaje que hemos leído es crucial en la doctrina de la salvación. Es profundo y no es sencillo de entender a primera vista, porque de hecho, en base a una interpretación errónea de este pasaje, hay muchos hoy en día que piensan que Dios, al final, salvará a todos. La Biblia nos enseña la verdad acerca de la salvación, pero no todos leen la Biblia correctamente. Algunos la leen y piensan que aún teniendo la salvación, la pueden perder. Otros la leen y piensan que pueden obtener la salvación por sí mismos, que ya tienen fe y es cuestión de cumplir con ciertos requisitos. Y entonces a Dios no le quedará más remedio que darles la salvación, que se lo han ganado. Y aún otros la leen, y concretamente este pasaje, y piensan que al final Dios va a salvar a todos, sin excepción, aún incluso a los que no creen en Él. De alguna manera serán finalmente salvos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Parece que es lo que dice el versículo, ¿verdad? Parece que Pablo afirma aquí en este pasaje que Dios salvará a todos los hombres sin excepción, pero no es así. Eso no es lo que este pasaje enseña y desde luego no es lo que la Biblia enseña. Ya vimos hace unos días que en estos versículos Pablo está hablando de la oración, concretamente de orar por los perdidos, por los que aún no han creído en aquel que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo le hace un encargo esencial a Timoteo, le exhorta a que dirija a la iglesia en Éfeso con la verdad, porque esta iglesia estaba sufriendo la influencia de falsos maestros, como precisamente Pablo ya les había advertido en el pasado, unos 7 años atrás. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, les dice Pablo, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Esto Pablo lo dijo en Hechos capítulo 20 y los versículos del 29 al 32. De entre vosotros se levantarán algunos hablando cosas perversas. Y notad aquí la confianza de Pablo en la palabra de Dios. Es poderosa para edificaros y es útil. Esto se lo va a recordar a Timoteo también. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por eso,
Pablo los encomendó a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye y nos corrige. La palabra de Dios es la que nos enseña y nos dirige. Es la verdad que ponemos en alto. Pero está claro que si no tenemos cuidado, podemos hacerle decir lo que en realidad no dice. Por eso Pablo advirtió a Timoteo acerca de aquellos falsos maestros que hacían interpretaciones ilegítimas, los que prestaban atención a mitos y genealogías que, como explicamos, eran doctrinas diferentes añadidas a la doctrina revelada. Estos falsos maestros se caracterizaban por rellenar los huecos que ellos creían que la revelación de Dios tenía. Leían entre líneas, añadían explicaciones basadas en sus especulaciones y en opiniones y fábulas humanas. Y el resultado, entre otras cosas, era una iglesia que estaba cayendo en el error de pensar que Dios solo quería salvar a los judíos. Esta era una de esas enseñanzas principales de estos falsos maestros, que Dios solo quería la salvación de los judíos. Y fue esto lo que llevó a Pablo a tener que corregir el elitismo judío. La falsa doctrina de la salvación exclusiva para una nación específica. Por eso Pablo les dice que están equivocados en cuanto a lo que Dios quiere, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. Que su pueblo se involucre en la oración por los perdidos, porque Dios quiere la salvación de los perdidos. Y Dios quiere que su pueblo ore por toda clase de perdidos, por los reyes y por todos los que están en autoridad, judíos y gentiles, sin importar su posición o su procedencia. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No que Dios quiere salvar a todos los hombres sin excepción, sino que Dios quiere salvar a todos los hombres sin distinción. Hay una gran diferencia, queridos hermanos. Este pasaje no enseña que Dios va a salvar a todos los hombres. Por cierto, una doctrina falsa que se conoce como universalismo. Es la salvación de todos, en toda época, en todo lugar, en el pasado, en el presente y en el futuro. No es lo que este pasaje enseña. Este pasaje enseña que Dios va a salvar a toda clase de hombres. Y sé que por un momento podrás pensar que estoy añadiendo algo a la Escritura, lo cual es un gravísimo error. Por eso mi propósito en esta mañana es demostrarte que no solo no estoy añadiendo, sino que te estoy explicando lo que el pasaje realmente dice. Al leer y estudiar el pasaje en su contexto, eso es lo que significa que Dios quiere salvar sin distinción. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos sin distinción. Que quiere que oremos por todos sin distinción, porque Él quiere salvar a todos sin distinción. Así que vamos a trabajar duro esta mañana, queridos. Hoy voy a poner delante de vosotros más una clase que un sermón. Vamos a poner toda nuestra atención. Vamos a estudiar este tema observando lo que la palabra de Dios nos dice, para entender lo que el pasaje dice, porque es un tema crucial, sumamente importante. Por eso en esta mañana vamos a considerar 5 argumentos que aclaran el significado de esta afirmación.
Versículo 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 5 argumentos que aclaran el significado de esta afirmación. Vamos a comprobar cómo la Biblia enseña que Dios no salvará a todos sin excepción, sino que salvará a todos sin distinción. Que Dios salvará a los que salvará sin distinción. Y el primer argumento lo vamos a describir como el argumento histórico. El argumento histórico. Es el argumento que surge de la historia bíblica, de la narrativa a lo largo de la Escritura, que claramente enseña que Dios no salva a todos. Al leer la Escritura desde Génesis a Apocalipsis, podemos comprobar cómo a lo largo de la historia muchos hombres fueron condenados, no salvados. Muchos seres humanos fueron castigados a la condenación eterna por sus pecados. Vemos en el libro de Génesis cómo Dios trajo su juicio sobre ciudades como Sodoma y Gomorra. Aún ahí el propio Abraham intercedió por aquellas ciudades pidiendo a Dios que perdonara a todos sus habitantes si hubiera algunos justos entre ellos. Pero no era así, y finalmente Dios ejecuta su juicio sobre ellos, salvando solo a una familia, el sobrino de Abraham. Y pensar o especular con que Dios les fuera a salvar después de condenarles es simplemente una falacia. Es contradecir al Dios que no miente, el Dios que nunca se equivoca. Y seguimos leyendo, y sobre todo por medio del libro de Josué, vemos cómo Dios trajo su juicio sobre las naciones paganas que ocupaban la tierra prometida. Aquellos pasajes que leemos que nos parecen quizás severos, Dios ordenando el exterminio de ciudades, de pueblos enteros. Aquellos pasajes en realidad son los justos juicios de Dios sobre los pecadores. De hecho, una lectura correcta y completa de estos pasajes muestran al Dios que es lento para la ira, que dio oportunidades de arrepentimiento, pero que finalmente trae su justa ira sobre quienes restringen la verdad y cambian la gloria de Dios por la adoración de la criatura. Ahora, quizás la mejor demostración en este argumento histórico es cuando llegamos a Jesús y vemos cómo Él enseña acerca del infierno. Y no es notable esto, hermanos y hermanas, que aquel que vino para demostrar el amor de Dios sea en la Biblia el que más enseñó acerca del infierno. Y si ahora tomáramos todos los versículos en los que tenemos a Jesús enseñando acerca del infierno, nos tomaría un buen rato aquí. Por eso solo os voy a leer 2 como una muestra de todo lo que Jesús enseñó en cuanto al infierno, que es una verdad real, que no es un cuento. Mateo 10, 28, Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. La advertencia de Jesús, la realidad del infierno. También Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, el infierno, un castigo real, un castigo severo, un castigo justo. El fuego eterno, un castigo eterno. No la desaparición de tu alma, sino el castigo eterno.
Temed aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, en el fuego eterno. Y hermanos, afirmar que el infierno no existe es sencillamente poner en duda las palabras y las obras del que es precisamente el único mediador entre Dios y los hombres. Si le quitamos la credibilidad al único mediador, ¿qué nos queda? Haz la cuenta. ¿Qué te queda si no tiene credibilidad el único mediador? Que el infierno, decir que el infierno no existe, es cuestionar y descalificar al único Salvador de los pecadores. Quiero poneros un ejemplo más, y es una parábola que Jesús cuenta en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, ahí encontramos al Señor contando una parábola en la que describe un gran abismo entre los que Dios salva y los que Dios condena. Una parábola que contó precisamente a aquellos que se justificaban a sí mismos. Notad el contexto de esta parábola, Lucas 16, 14. Cuenta esta parábola por esta clase de personas. Fijaos, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Estos se consideraban justos. Estos eran los que creían que eran salvos por su buen hacer y que Dios, en un sentido, confirmaba su salvación por lo que tenían, por sus riquezas. Pero en realidad, lo que había en su corazón es el amor al dinero. Que Jesús ya había explicado a estos y a sus discípulos que hay un problema en amar el dinero y amar al Señor. No puedes amar a dos señores, no puedes tener dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o viceversa. Y entonces Jesús les dijo, versículo 15, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos ante los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de entre los hombres es de alta estima, abominables delante de Dios. Y por eso, a partir del versículo 19, Jesús cuenta esta parábola, contrastando eso precisamente. Un rico, uno que se justificaba a sí mismo, en el Hades, en el lugar de los muertos, no en el seno de Abraham. Y en la parábola Jesús narra esta conversación entre el hombre rico que había sido enviado al Hades y el padre Abraham, el padre de la nación judía. Y esto otra vez es muy interesante, es muy importante, porque es ese contexto judío. Somos padres de Abraham, somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Qué quiere decir eso? Que él es salvo, nosotros también, porque venimos de él. Nos justificamos en base a eso. Y nos justificamos en base a que, porque somos ricos, será que Dios nos ha bendecido, porque lo hizo así con Abraham. E ignoran la realidad de que Abraham fue justificado por la fe. No por sus obras, no por su dinero. Y notad que este hombre rico es enviado al Hades. El Hades es la palabra que en el griego se utilizaba para describir el lugar de los muertos. Nota esto, porque además el texto nos dice que este murió. Al final del versículo 22, murió también el rico y fue sepultado. Nota esto, que el muerto, desde el lugar de los muertos, pide ayuda. No está muerto. Ha muerto, pero está condenado. Pero, y aquí está el punto, la ayuda no puede llegar. Es sencillamente imposible cambiar su situación. Versículo 23, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, y notad esto otra vez, uno le llama padre a Abraham
Abraham le llama hijo, ¿por qué? Porque es un judío. Ese es el contexto, esa es la idea. Aquí está el judío que se creía que no solo era salvo, sino que Dios solo salvaba a judíos. Pero él se encuentra en el lugar de tormento y pide ayuda. Y Abraham dice, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además, versículo 26, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Y hermanos, notad esto, porque otra vez, el propósito de Jesús al contar esta parábola es advertir a aquellos que se justificaban a sí mismos. Jesús les estaba advirtiendo de la seriedad de sus pecados. Y escuchad, ¿qué sentido tendría advertirles si al final todos serán salvos? ¿Qué sentido? ¿Por qué advirtió Jesús que un día a algunos que le llamarían Señor, Señor, Él les dirá, Mateo 7:23, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad? Porque Dios no va a salvar a todos los hombres sin excepción. Y Dios ha preparado un lugar de castigo y tormento eterno para todos aquellos que rechacen al único mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo se lo recuerda a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, ¿quiénes? Los que no conocen a Dios, los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Escucha porque esto es serio. El infierno no es un concepto inventado para asustar a las personas. Es un lugar concreto donde Dios enviará a los incrédulos. Por eso oramos por ellos. Por eso la iglesia es exhortada a orar por ellos, porque es un lugar real. Lo creemos porque creemos en aquel que dijo, yo soy la verdad. Y si no lo creemos, entonces no creemos en Él. Y si no creemos en Él, entonces no hay salvación posible. Y si me estás escuchando en este momento y no has creído en Cristo Jesús, permíteme recordarte que Dios quiere salvarte. Que Dios envió a su Hijo a morir en tu lugar, sea cual sea tu posición o tu procedencia o incluso tu pasado. Dios envió a su Hijo a morir por tus pecados. Y lo que Jesús dice, y lo que toda la palabra de Dios dice es, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Todos los hombres. Toda clase de hombres. El primer argumento bíblico que aclara esta afirmación es la realidad histórica de que Dios ha condenado a algunos ya en el pasado y que condenará a muchos en el futuro, definitivamente. Y esta es la verdad, no es una triquiñuela para asustarnos. Y el segundo argumento es el que quiero describir como apostólico. El argumento histórico, el argumento apostólico, refiriéndome
a la actitud absolutamente fiel de los apóstoles de Cristo al mensaje que predicaron. El mensaje que predicaron que decía: solo en Cristo hay salvación, y si no te arrepientes de tus pecados serás condenado. Ese mensaje que predicaron y por el que estuvieron dispuestos a dar sus vidas. Este es un argumento poderoso y sólido porque, otra vez, ¿qué sentido tenía arriesgar sus vidas, entregarse por completo a la proclamación del mensaje de que si no te arrepientes morirás por tus pecados? ¿Qué sentido tenía arriesgar sus vidas si al final Dios iba a salvar a todos? Otra vez, ¿qué sentido tenía este mensaje que urgentemente llama a los pecadores a huir de esa condenación que está sobre ellos, a escapar de la ira de Dios por medio del único Salvador, Cristo Jesús? Sería absurdo entregar sus vidas si al final Dios iba a salvar a todos. O bien estos apóstoles no entendieron bien lo que Jesús les dijo que tenían que hacer, o bien Jesús no se lo explicó bien, o bien lo cierto es que Dios no salva a todos los hombres sin excepción. El mandato de Jesús fue claro: id y haced discípulos de todas las naciones. De todas las naciones. Y esta palabra naciones en Mateo 28, 19 es la misma palabra que Pablo va a utilizar aquí en nuestro pasaje en el versículo 7, cuando dice: como maestro de los gentiles. Esa palabra gentiles es la misma que naciones en Mateo 28, 19, y esa palabra es etnos en el griego, de donde viene nuestra palabra en castellano etnia. Tribu, nación, pueblo, raza. Así que, hermanos, el ministerio de los apóstoles también demuestra que Dios no salva a todos los hombres sin excepción. En ese caso, no tendrían por qué predicar y arriesgar sus vidas. Su ministerio, su pasión, su disposición a morir por este mensaje demuestra que Dios salva de todos los hombres. Pedro lo entendió cuando el Espíritu Santo le llevó a predicar precisamente a la casa de un gentil. En Hechos capítulo 10, Cornelio, el centurión, a quien Dios salvó, eso es lo que vemos, Dios salvó a un gentil, en realidad a varios gentiles, porque había varios gentiles en aquella casa, y Dios les salvó. Y Pedro, luego en el capítulo 11 y los primeros 18 versículos, él regresa a Jerusalén para dar testimonio a los creyentes judíos de esto que Dios había hecho. Y leemos parte del informe, Hechos 11, 15. Pedro dice: cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Y notad aquí la diferencia: ellos, nosotros. No son ellos los de la casa de Cornelio y nosotros los de Jerusalén, es ellos los gentiles, nosotros los judíos. Entonces, dice Pedro, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y este vosotros, hasta este momento, para Pedro y muchos judíos, era vosotros los judíos. Pero notad lo que Pedro dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, y notad esto, este don es una referencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dado a los creyentes, a los que creen en el Señor Jesucristo, y a ellos, gentiles, les dio el mismo don que a nosotros, la misma salvación. Pedro pregunta: ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Ahí está el punto. Porque los falsos maestros en Éfeso estaban estorbando a Dios. Y la iglesia estaba orando solo por algunos, por algunas clases, una clase de hombres realmente.
una sola nación. Y estaba despreciando a los reyes, a los que estaban en autoridad y a los gentiles en general. Y Lucas nos dice que cuando oyeron esto, los creyentes en Jerusalén se calmaron porque estaban muy tensos, estaban molestos, estaban incómodos con que Pedro fuera a predicar el Evangelio a casa de un gentil. Pero se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Notad cómo lo expresan. También a los gentiles. Hasta ese momento muchos judíos seguían pensando erróneamente que la salvación solo era para ellos, para su etnia. Pero el plan de Dios era salvar a hombres de toda etnia, de toda clase. Y esto lo vemos también claramente con el ministerio de Pablo. Notad cómo él fue llamado desde el preciso momento de su salvación para esta labor concretamente. El Señor Jesús envía a Ananías a buscar a este Saulo de Tarso que descendía de Jerusalén a Damasco para perseguir a los creyentes. Y Jesús le dice a Ananías: ve, porque él, Pablo, me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. ¿Lo notáis? Gentiles, reyes, hijos de Israel. Pablo entendió que Dios le había llamado a un ministerio amplio, en el sentido de que le enviaría a predicar a distintos hombres, distintas naciones, distintas procedencias y posiciones. Por eso, cuando llegamos al capítulo 26 de Hechos y nos encontramos a Pablo encadenado, presentando su caso ante Festo, el gobernador judío de la provincia allí, y también ante el rey Agripa. Notad esta audiencia: allí estaba Agripa, un judío, un rey; ahí estaba Festo, un gentil, un gobernante. Pablo les da testimonio de cómo Jesús le salvó a él y le llamó para predicar este mensaje, se lo predica a ellos. Festo dice: Pablo, estás loco, tú mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Esto es Hechos 26-24. Mas Pablo dijo, y notad ahora lo que Pablo dice aquí: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey, refiriéndose a Agripa, el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y notad la respuesta de Pablo. Versículo 29, Pablo dijo: quisiera Dios. Nota esto. Pablo aquí está diciendo literalmente: oro a Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo, hermanos! Pablo predicando a gente de toda nación, de toda procedencia, de toda posición. Y lo cierto, sabemos cuánto sufrió Pablo. Jesús mismo se lo había dicho, que iba a padecer mucho por su nombre. Se entregaron a la proclamación del único nombre en el cual podemos ser salvos, no porque Dios iba a salvar a todos los hombres, sino porque Dios quería salvar de todos los hombres, de todas las naciones. Pablo oró por los gentiles,
Pablo oró por sus compatriotas judíos, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11. Pablo predicó a los griegos, Pablo predicó a los judíos, Pablo incluso llegó a confrontar a Pedro en un momento porque Pedro solo estaba predicando a judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué esforzarse tanto si Dios acabaría salvando a todos? Es un pensamiento absurdo que estos hombres estuvieran dispuestos a dar su vida sin sentido, que estuvieran dispuestos a dar su vida en contra de la voluntad de Dios, si es que la voluntad de Dios era realmente salvar a todos. Lo cual nos lleva al siguiente argumento, al tercer argumento, que es el argumento lógico. Y aquí no nos vamos a detener mucho tiempo porque el razonamiento es más que obvio. No tiene lógica que Dios salve a quienes no creen en Él. No tiene lógica que Dios salve a los que le rechazan. No tiene lógica que alguien se burle del Dios Santo, que desprecie su palabra, que menosprecie el sacrificio de su Hijo y que Dios igualmente le salve de sus pecados y le regale el don de la vida eterna en su presencia. Por eso Jesús habló de un pecado imperdonable en Mateo capítulo 12. Jesús dijo que un rechazo temporal de su persona y su obra podría ser algo perdonable, pero el rechazo de las obras y el poder del Espíritu Santo es algo imperdonable. Mateo 12, versículo 30, Jesús dice allí: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Y entendamos, hermanos, el contexto de estas palabras. Los fariseos acababan de acusar a Jesús de echar fuera demonios, porque eso es lo que acababa de hacer, expulsar a demonios, y le acusan, fijaos, de hacerlo por el poder de Satanás. Y claro, Jesús respondió primero que eso era absurdo, que sería obrar contra sí mismo. Era un sinsentido. Entonces Jesús les confrontó y les dijo que Él expulsaba demonios por el poder del Espíritu Santo, que era el poder de Dios, no el poder de Satanás. Y esto Jesús lo dice para demostrar quién era Él precisamente, el Mesías, el enviado de Dios. Y que ellos estaban rechazando la palabra y el poder de Dios. Y ese es el problema, no hay perdón. El pecado imperdonable es el rechazo voluntario y final hacia el Espíritu Santo, quien estaba obrando por medio de Jesús. Y queridos, ¿qué significa imperdonable? ¿Qué significa imperdonable? No hay duda, ¿verdad? No hay perdón. El rechazo voluntario de quien niega a Dios, de quien quiere desobedecer y despreciar a Dios, deliberadamente conlleva castigo y condenación, no salvación. Hebreos 10, 26, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, después de haber sido expuestos a la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta, horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y el autor de los Hebreos sigue diciendo allí: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y esto es así. Los que recibieron esa carta a los Hebreos lo sabían, conocían la ley de Dios. Había un pecado en la ley de Dios que era imperdonable, el pecado voluntario, el pecado de soberbia es descrito allí en la ley. Y ahora el autor dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios
y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y fijaos, y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Sencillamente es absurdo pensar que al final Dios salvará a todos. No es lógico. Miremos por donde lo miremos, si hay un pecado imperdonable, entonces no hay salvación para todos. Con todo esto, aún tenemos dos argumentos más que considerar. Y aunque creo que la cosa está bastante clara por lo que ya hemos visto, sabéis, estos dos argumentos son incluso más sólidos y convincentes. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el argumento teológico. Y aquí ahora vamos a mirar a Dios directamente. El argumento teológico. Ya no solo la historia bíblica, ya no solo el ejemplo de los apóstoles, ya no solo la lógica, sino que también está el carácter y los decretos de Dios. El Dios santo y soberano, que no necesita consejeros ni correcciones. Él defiende su verdad. Primero, desplegando su gran y abundante misericordia, proclamando su carácter compasivo y su deseo de salvar a sus enemigos que se han rebelado contra él. Y os pongo dos ejemplos a través de los profetas. Primero Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Otro profeta, Oseas, capítulo 11, versículo 8, Dios mostrando su corazón. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. El carácter de Dios. Esto es lo que vemos. Hermanos, esto es Dios, el Dios incomprensible. Sí, ¿por qué? Porque Él es el Dios santo, Él es el Dios infinito. Y para que lo entendamos, Él se expresa en términos que los seres finitos podemos entender. Dios nos habla de Él en el lenguaje que nosotros podemos entender. Y entendemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y entendemos que Dios desea que el impío se aparte de su camino. Y entendemos que Dios quiere salvar de todas las naciones, de toda clase de hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón de Dios, el carácter de Dios. Pero escucha, sus deseos y su carácter expresado y proclamado no contradicen en ningún caso sus decretos y su soberanía. Y lo cierto es que el decreto de Dios en cuanto a la salvación es que Él iba a salvar a muchos, no a todos. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, conocemos este pasaje cuando Pablo allí dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, y aquí notamos, aquí hay un grupo de personas, los que aman a Dios. Y Pablo, por el contexto, sabemos que no está diciendo que es el mérito de los que aman a Dios, sino que estos que aman a Dios son los que Dios ha amado. Como dice el apóstol Juan, amamos a Dios porque Dios nos amó primero, ¿verdad? Y es a estos a los que el decreto de Dios es que todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito.
Porque, versículo 29, a los que de antemano conoció, y notad, aquí no es todos, es a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está claro, hermanos, Pablo está hablando aquí de un grupo concreto, a los que Dios conoció de antemano, a estos los predestinó, y a estos son a los que llamó, y a estos son a los que justificó, y a estos son a los que glorificó. Por eso, luego en el capítulo 9, Pablo va a argumentar que Dios no es injusto, que Dios está actuando de acuerdo a sus propósitos que son perfectos, de acuerdo a su voluntad que es perfecta y de acuerdo a su propósito. Pablo dice en el versículo 14 de Romanos 9, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y luego versículo 19, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, dice Pablo, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y nota ahora lo que Pablo dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pablo dice, Dios es perfecto en lo que hace, y lo que Él quiere hacer es desplegar su gloria, toda su gloria. Por eso, todos, que Pablo ya ha explicado esto en el capítulo 3, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos merecemos la condenación, esto es la verdad. Y Dios demuestra su perfecta justicia castigando a los pecadores. Pero ¿cómo demuestra Dios su misericordia? Y Pablo lo explica en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, y otra vez por el contexto está hablando de los creyentes, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y nota esto, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, con el propósito de demostrar su gracia, salvó no a todos. Es el Dios soberano actuando de acuerdo a su santa voluntad, que escogió salvar a algunos para dar a conocer las riquezas de su gloria, para desplegar toda su gloria, lo cual incluye el despliegue de su gracia y el despliegue de su justicia. La doctrina bíblica de que Dios escogió salvar a algunos, y aquí quizás en palabras de Jesús diríamos salvar a muchos, porque
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta doctrina no contradice su deseo de salvar a los impíos. Dios, en su soberanía, escogió salvar de entre todos los que merecían ser condenados, para así poder demostrar las riquezas de su gracia. Por eso, nosotros, los creyentes, a los que Dios ya nos salvó por medio de su Hijo, por su gracia, nosotros vivimos de acuerdo a los deseos de Dios, rogándole a Él que actúe de acuerdo a sus decretos soberanos. Oramos por todos los perdidos, oramos por toda clase de perdidos, sin importar su procedencia, sin importar su posición. Oramos por todos y proclamamos el Evangelio a todos, porque Dios manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Pero no todos obedecen los mandamientos de Dios, ¿verdad? Dios ha declarado sus mandamientos en su perfecta palabra. El mensaje del Evangelio es este mandato a las personas que se arrepientan, es el mandato de Dios. Pero no todos obedecen a Dios. Muchos no obedecen sus mandamientos y incluso nosotros los creyentes no siempre obedecemos sus mandamientos. ¿Y eso quiere decir entonces que Dios está limitado en cuanto a nuestra voluntad? ¿Que depende de nosotros? No, de ninguna manera, como diría el apóstol Pablo. Dios tiene que intervenir poderosa y soberanamente en aquellos que ni le buscan ni hacen lo bueno. Dios tiene que intervenir por su gracia para dar vida espiritual al que está espiritualmente muerto, para salvar a quien no puede ni quiere salvarse a sí mismo. Y la intervención de Dios no es algo que ocurre en contra de la voluntad humana, porque lo cierto es que Dios cambia el corazón. Dios transforma la mente, Dios genera vida espiritual, Dios concede fe y concede arrepentimiento. Y por eso Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Hermanos, Dios nos salva a todos sin excepción. Dios salva a todos los que salva sin distinción. Aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para dárselos a su Hijo, estos vendrán a Él y Él de ningún modo los echará fuera. Tenemos un último argumento, llegamos al final, y este es el argumento exegético. Vamos a describirlo así, exegético, porque este es precisamente el argumento de lo que Pablo está diciendo en nuestro pasaje. Y volvemos ahí por un momento, primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Este es el argumento de lo que Pablo está diciendo en este pasaje exactamente. Y en un sentido podríamos haber empezado por aquí, ¿verdad? Normalmente es por donde empezamos. Esto no es negociable. Explicamos el texto en su contexto para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo. Pero escucha, todo lo que hemos visto también nos ayuda a comprender lo que aquí se está diciendo exactamente. Esto es lo que los teólogos describen como la analogía de fe, el hecho de que la Biblia es una unidad teológica y por tanto toda enseñanza sobre cierto tema será coherente con el resto de sus enseñanzas. Eso es lo que vamos a ver. Esto es lo que es coherente con toda la enseñanza de la Escritura. Es la realidad de que la Escritura interpreta la propia Escritura. Es suficiente en sí misma para ser entendida. No necesitamos elementos externos para entender la palabra de Dios. Y eso es lo que hemos hecho hoy.
en este ejercicio más de una clase que un sermón. Pero lo cierto es que este texto mismo enseña que Dios no salva a todos. Aunque pueda parecer lo contrario en una primera lectura. Y ahora la clave está en observar la repetición en este pasaje, en los versículos que hemos leído, de esta expresión, todos los hombres. La primera vez que Pablo la utiliza, al final del versículo 1, luego en el versículo 2, él mismo nos muestra que está hablando de toda clase de hombres. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. No tiene sentido que Pablo aquí esté hablando de tres grupos, todos los hombres, los reyes y los que están en autoridad. Lo que Pablo está diciendo es todos los hombres, toda clase de hombres, también los reyes y los que están en autoridad. Iglesia de Éfeso, por los que no estáis orando, porque esos falsos maestros entre vosotros os están enseñando falsamente que la salvación es para los judíos. Entonces, ¿qué hacéis orando vosotros que estáis en Éfeso, en una ciudad gentil, por vuestros gobernantes, que son gentiles? Es importante que entendamos, además, que esta palabra todos toma su significado del contexto siempre. Todos no se refiere a absolutamente todo el mundo en todo pasaje. A Pablo se le dijo en Hechos 22:15, porque testigo suyo, testigo de Cristo, serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Significa en ese pasaje que Pablo iba a ser testigo a absolutamente todos los hombres que existieron y existirán? No. Pablo no dio testimonio de Cristo a absolutamente todos los hombres que existieron y existirán. Pablo no tenía el don de la omnipresencia. Por tanto, el todos los hombres del versículo 4 de nuestro versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, por el contexto está directamente conectado al todos los hombres del versículo 1, toda clase de hombres. Y de hecho también lo está con el todos del versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, como veremos el domingo que viene. Y una prueba más del contexto es lo que Pablo viene diciendo en el capítulo anterior. Notad en el versículo 1 del capítulo 2 pues. Es un por lo tanto, es en vista de lo dicho anteriormente. ¿Y qué es lo anteriormente? Lo que ha dicho anteriormente. Es precisamente este problema de los falsos maestros. Es a la luz de los estragos y distorsiones de la enseñanza de los falsos maestros que Pablo les hace esta exhortación. No, tenéis que orar por todos, no solo por algunos, no solo por los de una nación o no solo por los de cierta posición. Esto además queda confirmado cuando Pablo en el versículo 7 repite o dice que su ministerio es a los gentiles. Para esto, para dar testimonio de la salvación en el único mediador entre Dios y los hombres, yo fui constituido predicador y apóstol como maestro de los gentiles. Escucha, Pablo al comienzo de la carta ya había recordado su condición de apóstol. No necesitaba hacerlo otra vez. No es lo que está haciendo aquí, no lo está repitiendo. Lo que está haciendo es enfatizar el hecho de que los gentiles también son parte del plan de Dios para salvación. Por eso a los colosenses, cuando les habla de la salvación, de esta renovación que es renovación de nuestra mente, que es la salvación, les dice en Colosenses 3:11, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Y qué todos? Todos los salvos, sin importar su procedencia ni su posición. Esto es lo que significa la afirmación: Dios quiere que todos los hombres sean salvos, en 1 Timoteo
capítulo 2 y versículo 4. No que Dios salva a todos los hombres sin excepción, sino que Dios salva a todos los hombres que salva sin distinción. Dios quiere salvar a toda clase de personas. Y por eso su iglesia no puede caer en el pecado de la parcialidad. Su iglesia debe orar por toda clase de personas, sin importar su procedencia o su posición. Y su iglesia debe proclamar el Evangelio a toda clase de personas. Debe obedecer a su Señor, haciendo discípulos de todas las naciones. Esta es la verdad. Y solo una iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Y solo una iglesia dirigida con la verdad cumplirá su propósito de ser columna y baluarte de la verdad. Sabemos que hay un infierno. Sabemos que hay un lugar de castigo y tormento eterno reservado para los que rechazan a Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, un mediador ofrecido a todos los hombres. Y sabemos que Dios estableció que la salvación venga por el oír, ¿verdad? Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Es por la predicación de Cristo crucificado, la predicación de su muerte sustitutoria, la proclamación del perdón de todos nuestros pecados mediante su sangre. Ahora, hay algo que no sabemos. No sabemos quiénes se van a salvar. No lo sabemos. Dios lo sabe, nosotros no. Y eso no importa. No importa. Porque nosotros hemos sido llamados a predicar a todos. Y Dios manda que se arrepientan a todos. Y lo que nosotros sabemos es que todo aquel que cree tiene vida eterna. Eso lo sabemos. Eso Dios nos lo ha revelado. Por eso, mis queridos hermanos, hoy, con tanto trabajo que os he dado, al considerar la profundidad de estas cosas y al ponderar acerca del corazón de Dios, ¿cómo vamos a responder? Porque no ha sido una clase para recibir mera información. ¿Cómo respondemos ante esto? Pues creo que nuestra respuesta debe ser adoración. Adoración, porque una vez más hemos sido recordados que Dios no nos debe nada. Que Dios no nos debe nada. Si somos salvos es únicamente por su gracia, por pura gracia. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos ese castigo eterno en el infierno. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, nos salvó por medio de su Hijo y por eso nuestra respuesta debe ser adorarle, como vamos a hacer ahora en un momento por medio de la cena del Señor. Pero además nuestra respuesta debe ser adoración y reverencia, porque Dios no se contradice. Dios no dice una cosa y luego hace otra. No lo hace en este tema que hemos visto y no lo hace en ningún tema. Piensa por un momento que Dios dijo en su ley, no matarás. Este es uno de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, Dios nos salvó por medio del asesinato de su Hijo. Escucha, Jesús
no sería nuestro Salvador si hubiera muerto al caerse por un precipicio. ¿Lo habías pensado alguna vez? No podía ser cualquier muerte. No podía ser una muerte ni siquiera natural. Fue un asesinato. Fue una injusticia. Fue una muerte expiatoria, una muerte sustitutoria, Él muriendo en el lugar del pecador. Fue la muerte como castigo. Solo que el castigo lo merecíamos nosotros. ¿Puedes pensar en esto una vez más? Cristo, nuestro Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, murió por nosotros, llevó nuestros pecados sobre Él. Nos salvó el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y te doy gracias, Señor, en esta mañana por la paciencia de mis hermanos y hermanas con este tema tan importante al que era necesario mirar con atención, con cuidado, para que nosotros, Señor, no hagamos interpretaciones ilegítimas de tu palabra y para que comprendamos con toda claridad cuál es tu deseo y tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que si hay entre nosotros alguna persona que aún no ha creído en Cristo, que quizás ha leído tu palabra erróneamente y hay confusión en cuanto a la verdad de tu salvación, si hay entre nosotros alguna persona que igual está confiando no en la fe en ti, sino en su propia fe, en lo que está haciendo, en su manera de vivir, como algo que le va a llevar a ti. Oh Dios, te pido que tú traigas claridad en esta mañana, que tú traigas salvación. Solo Cristo salva, solo en Cristo hay salvación. Es lo que tú nos dices en tu palabra y es lo que te rogamos, Señor, porque tú nos has enseñado, nos has corregido, nos has reprendido para que no oremos solo por algunos, sino que oremos por todos. Y para que no proclamemos el Evangelio solo a algunos, para que lo proclamemos a todos, confiando en que tú eres el Dios soberano, el Dios perfecto, que tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir ahora reflexionando acerca de esta salvación que tenemos en Cristo y que no merecemos y que nunca merecimos. Y que podamos mirar aquella cruz, mirando hacia el pasado, a ese momento en el que el justo moría por nosotros los injustos, para que nuestro corazón sea animado y fortalecido en nuestra fe, en esta salvación, para que sigamos caminando en obediencia a ti, proclamando la verdad a todos a quienes tú nos des oportunidad de proclamar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.